porque lo que nos une son tantas cosas. Hay personas que no existían y que ahora existen, ¿no? Que son nuestros hijos, no estaban, ahora están. Hay tiempo y amor, y una de las cosas más maravillosas es el amor indeleble, el amor que es oro, el amor que permanece para siempre, que es lo que realmente tiene valor. La Biblia nos enseña que si yo puedo hacer de todo, pero si no tengo amor, no me sirve de nada. Y es lindo volver a encontrarse después de 40 años y volver a mirarse y sentir este amor que sobrepasa todo entendimiento. Y ustedes saben que cuando alguien le da un micrófono a un pastor es peligrosísimo, ¿no? Porque más cuando tiene muchas cosas que decir. Así que bueno, yo tengo muchísimos para decirles, pero yo quisiera poder contarles un poquitito a los jóvenes, sobre todo que no conocen, cómo yo conocí al Señor, pero con una propuesta que después me dejen hablarles un poco. E incluso, si el pastor no tiene ningún problema, si ustedes quieren hacer preguntas, también aprovechen. ¿Les parece bien? ¿Van a hacer preguntas los jóvenes? ¿Sí? ¿Se animan? Hagan así con la cabeza. Voy a subir un poquito esto porque me siento... ¿Qué quiere? ¿Un púlpito? No. Muy bien, no, está bien, está bien. Yo voy a usar para mi relato un episodio bíblico que está en Lucas capítulo 5, con el cual yo me sentí muy identificado. ¿Lo tienen? Lucas capítulo 5, versículo 12. Bueno, los que no lo traen, a ver, los jóvenes, me parece que la Biblia brilla, ¿no? Bueno, los móviles. Dice así. Capítulo 5, versículo 12. Sucedió que, estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ellos. ¿Por qué leo este versículo? Primero, tengan en cuenta que Lucas, el que escribe este evangelio, era médico. El hombre era médico. Y es el que pone el ojo clínico, no dice que era un leproso, dice un hombre lleno de lepra. O sea que la lepra estaba en él desde su juventud, desde su niñez quizás. Saben que la lepra en la cultura de Israel y en lo que la palabra de Dios enseña, era una enfermedad producto de una maldición. El leproso era un maldito. ¿Saben esto, no? Un leproso, había un sistema muy preparado en Israel para detectar la lepra. Si había una manchita de lepra en tu piel, eras un leproso y en ese mismo momento te convertías en un ser inmundo. Nadie más te podía tocar. Tenías que agarrar tu ropa e irte al leprosario. Se acababa la familia, se acababa la escuela, se acababa el trabajo, se acababa tu carrera, se acababa todo. No podías ir más al templo porque eras un ser inmundo, eras un maldito. Así que la lepra no solamente te destruía exteriormente, físicamente, sino que interiormente te hacía comprender. Además, el leproso tenía que gritar: soy un ser inmundo, cuando alguien se acercaba, porque corría el riesgo de que lo apedreen. Le ponían campanitas para escucharlo
venid. La lepra es sinónimo de pecado. Yo he sido un hombre lleno de lepra. Por eso me identifico con esto y me identifico con la misericordia de Cristo, porque el leproso vino, dice que se postró ante Cristo y le dijo: si quieres puedes limpiarme. Jesús no necesitaba tocarlo. Hay otros 10 leprosos que el Señor sanó, dijo: vayan, y yendo por el camino se curaron. No era necesario tocarlo. Yo me imagino que le debe haber acariciado la capucheta, porque ¿quién lo tocaba a ese leproso? ¿Quién lo tocaba? Dice que le tocó, y Lucas lo resalta, lo tocó, porque estaba quebrando. Ustedes saben que la salud no se contagia. Si usted tiene una persona enferma y usted está sano, por más que abrace al enfermo, no le va a contagiar la salud. Posiblemente usted se contagie de su enfermedad. Pero no es así con Cristo. A Cristo lo podemos abrazar, que Él nos sana. Él es vital, Él es la vida, Él es el espíritu vivificante. Así que yo veo la restauración de este leproso. De golpe, de ser un maldito, pasó a ser un bendito de Dios. Me imagino que habrá ido a su casa a darse un buen baño, habrá tirado sus harapos leprosos al tacho de la basura, se habrá puesto una túnica blanca y habrá ido al templo cantándole a los sacerdotes: era un leproso, pero miren, estoy limpio, soy un bendito del Padre, soy ceremonialmente más santo que antes, porque antes podía estar sano, pero estar sano no significaba mucho, pero haber sido leproso y lleno de lepra y que Dios te sane es muy glorioso. ¿Amén? ¿Están de acuerdo conmigo? Amén, ¿no? Amén. Yo soy de la generación de los años, yo nací en el año 52. O sea que yo en el año 68, 69 tenía 17 años. ¿Cuántos hay acá de 17 años? A ver, ¿hay alguno o no? ¿Son todos más grandes? Bueno, 17 años. En aquella época surgió un movimiento social que se llamó el hipismo, la revolución hippie, donde los chicos que iban a la guerra de Vietnam y de Corea agarraron sus documentos, los quemaron en una hoguera, se desnudaron y dijeron: nosotros somos flores libres y felices, no queremos ir a matar ni a que nos maten. Y se armó una revolución, fue una respuesta social que cubrió a todo el mundo. Acá en Argentina también nosotros nos hicimos, en aquella época, nos hicimos parte de este movimiento. Yo dejé mi casa, yo trabajaba con mi papá era mecánico, yo trabajaba con él y estudiaba de noche en una escuela en Capital Federal, ingeniero Loyola, ya. Y un día fui al taller, le agarré la mano a mi viejo, le dije: viejo, gracias por todo lo que hiciste por mí, vos me educaste, yo te agradezco mucho, con 17 años, Le digo: pero me voy a vivir mi vida. Fui a mi casa, agarré mi ropa y me fui. Nos fuimos a vivir en una isla en el Tigre. Fue una de las primeras comunidades hippies. Saben que no es solamente el hecho de que sean pelos largos o chicos raros. Nosotros teníamos nuestra subcultura, nos hacíamos la ropa, por eso se conocen las remeras de todos colores. Nosotros comprábamos las camisetas básicas y las enrollábamos y las teníamos de distintos colores, con distintos dibujos. Teníamos nuestra huerta, hacíamos todo nosotros, no queríamos saber más nada con la sociedad. Pero además, vos llegabas a la comunidad hippie y tenías la chica que tiraba la carta astral. Te sentaban en una mesa y decía: a ver, ¿qué día naciste, la hora? Entonces empezaba a mirar los astros y te decía: bueno, vos por aquí, vos por acá, claro, vos sos de Leo, entonces tenés que ir por aquí. Todo, te daban todo un panorama de brujería, ¿no? Pero bueno, un panorama al fin. O el I Ching, o el tarot. Todo eso estaba ahí. Incluso una filosofía, la filosofía de New Earth. ¿Saben qué es New Earth, no? ¿Saben qué es New Earth? Nueva Era, ¿nunca escucharon? ¿Escucharon Nueva Era? Nueva Era es el eje de la Tierra, tiene una oscilación, no gira
perfectamente recto, se mueve, la Tierra gira y se mueve un poquitito, tambalea, Entonces cada 2000 años el eje de la Tierra señala una constelación distinta. Y nosotros pasábamos en esos años de la era de Piscis a la era de Acuario, que era una era de guerra a una era de amor, de paz. Eso era nueva era, eso es nueva era, todavía hoy se sigue sumando a eso. Así que nosotros éramos de la nueva era. Empezamos a usar droga, marihuana, hashish, opio, cocaína, heroína, anfetamina, remedios, qué sé yo, de todo, de lo que se proveía, de todo. Cultivábamos también. Así que se empezó a producir un marco en el cual yo empecé a vivir. Vivíamos en una vida promiscua, cada uno hacía lo que se le daba la gana, no había responsabilidades. Con el tiempo apareció una obra de teatro llamada Hair, en los años 70. Hair era una obra basada en la nueva era y en este hecho de que los hippies se habían quemado sus documentos, y Romay, que era un empresario argentino que era el dueño del Canal 9 y también de unos teatros, él la trajo de Broadway. Cuando la trajo de Broadway, él la trajo con la condición, como era una obra hecha por hippies, él la tenía que hacer con hippies, no podía hacerla con artistas. En aquel tiempo estaban los chicos de Música en Libertad, me acuerdo, que querían hacer Hair y no pudieron, tuvieron que hacerla con hippies. Así que salió un aviso en el diario en que se hacía un casting para hacer Hair, para entrar en el elenco de Hair, así que aparecimos todos los hippies que ya conocíamos la obra en inglés. Así que yo empecé a trabajar en Hair. Hice 3 años, casi 4, de esta obra de teatro, que fue un éxito muy grande. Gente que hoy también es conocida, gente que trabajó conmigo, como Horacio Fontova, Rubén Rada, Mirta Busnelli, Valeria Lynch, Ana María Cores, éramos todos jovencitos, éramos todos pichones, ¿no? Sí, bueno, Valeria Lynch no, ella era cantante, ella fue y la rechazaron porque fue bien vestida, así que se disfrazó, vino y entró. Pero yo me tocó un papel en esta obra de teatro que era Berger. Berger era poco el cacique de la tribu. Ustedes saben que los hippies eran tribus, se movían como tribus, tenían un líder. Y yo cantaba una canción que decía: yo y Lucifer, Lucifer y yo, como el ángel que se marginó, he sido hoy expulsado del cielo, y me burlaba de Dios. Estoy condenado de aquí a la eternidad con Satanás. Necesitamos recogimiento, Lucifer y yo. Yo me burlaba de Dios. Vamos para abajo. Qué más divertido estar abajo que estar arriba. Así que, como ustedes ven, sin saberlo me estaba metiendo en problemas serios, Súmele la droga, súmele la vida promiscua que teníamos, y súmele 3 años de seguir cantando esto y haciendo esto. Cuando termina Hair, aparece otra obra de teatro, Jesucristo Superstar. También nos hacen el casting y los chicos de Hair entramos en Jesucristo Superstar, algunos, no todos. Me acuerdo que cuando yo llegué al casting, el coreógrafo Bob Lupino, que estaba ahí, el coreógrafo americano, cuando yo llego, él viene corriendo hacia donde estoy yo y saltó, que digo, se va a matar, porque saltó como para zambullirse, ¿no? Así que lo atajé. Y eso me gané la entrada. Él cuando vio que lo atajé, por eso lo había hecho a propósito, se había tirado. Entonces él me tomó para un papel muy especial, que es el demonio. Yo era el demonio en Jesucristo Superstar. Yo era el encargado de torturar a Judas continuamente para que entregase a Cristo y después torturarlo para que él se suicide.
Con Jesucristo Superstar pasó algo muy especial, con todas las obras de teatro, pero esto de Jesucristo Superstar fue muy especial por el final que tuvo. Así que déjenme contarles un poquitito. Todas las obras de teatro están divididas en escenas. Cada escena tiene un sentimiento. Cada escena tiene, el actor tiene que lograr que la persona se emocione con la emoción que transmite. ¿No? Cuando uno ve una telenovela, Rosa de Lejos, ¿se acuerdan de Rosa? ¿No? Yo veía a mi mamá, se le caían las lágrimas, que digo, qué buenos actores, ¿no? Emocionados. Pero acá hacíamos así. Llegábamos al ensayo, ensayábamos 8 horas por día, durante 6 meses se ensayó 8 horas por día. Mientras modificaban todo el teatro, porque el teatro argentino tuvieron que modificarlo todo, porque era todo con pistones hidráulicos, era una obra muy grande, Jesucristo Superstar. Entonces llegábamos, todos nos hacíamos los ejercicios de confianza, masajes, todo el mundo estaba drogado, todo el mundo, los directores, todo el traductor, todo. Así que después de los masajes y del relajamiento quedábamos todos en el piso, relajados, inflando nubes con nuestro aliento. Vos respirabas y se te iba formando una nube. Era la imaginación, pero lo vivíamos, ¿no? Y después te hacían concentrar en el sentimiento, como por ejemplo con el odio. Vos tenías que pensar en alguien que te había hecho algo malo. Y tenías que pensar en lo que te hizo y enojarte. Y volver a pensar y enojarte más. Y después tenías que pensar en una venganza, cómo te gustaría vengarte de ese que te hizo algo, y ver la venganza en tu mente, en tu imaginación, disfrutar de la venganza. Y así, con cada emoción, un ejercicio, cada vez que se iba a ensayar esa escena. Por ejemplo, con la muerte, había que pensar en la muerte. Vos en tu imaginación estabas acostado, pero en tu imaginación ibas caminando por un patio donde había una puerta, y entrabas en esa puerta y había un ataúd. Y dentro del ataúd estaba la persona más cercana a ti que se te haya muerto. Era terrible, porque bueno, a mí no se me habían muerto mis padres todavía, pero había chicos que se le habían muerto los padres, y drogados, para colmo, que es un estimulante. Entraban en un pozo de locura y de depresión, que tenían que parar los ensayos, dedicarse a sacar a los chicos, pero los ejercicios los hacíamos igual, todos. Cada vez que íbamos a ensayar una obra, una escena, si era la escena del odio, nos ensayábamos con el odio. Si era con la muerte, con la muerte. Si era con la violencia, con la violencia. Con la lujuria, todo. Había escenas terribles en Jesucristo Superstar. Por ejemplo, en la laceración de Cristo, por contarles un detalle nada más, en la laceración de Cristo están los demonios teniendo a Cristo y otros 2 demonios que están con el látigo pegándole, y hay un cuerno gigante así donde Pilato va contándolos con una música, ton, 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 1, 2, 3, cada latigazo era un compás, ¿no? Y toda la gente, Herodes, con toda la multitud, y todos masturbándose. Así que imagínense cómo era la escena, ¿no? Era una cosa espantosa. Pero eso era Jesucristo Superstar. El día que vamos a estrenar, aparecen terroristas, aparecen 5 motos con bombas Molotov, entran al teatro y prenden fuego todo el teatro. Hasta el día de hoy, Bartolomé Mitre en Uruguay, hay una playa de estacionamiento. Nunca más se levantó el teatro argentino. Ese día para mí fue terrible, porque una de las cosas que te produce la droga es que vos no sabés separar la realidad de lo que estás alucinándote. ¿Está bien? No en el principio quizás, pero cuando llevas muchos años metido ahí, vos no sabés, esto que estoy viendo, ¿está pasando o no está pasando? ¿O me lo estoy imaginando? Era una cosa espantosa, espantosa. Se armó una gran persecución
En aquella época, les estoy hablando del año 73, 74, tener pelo largo en Argentina era que te tiraban piedras, te gritaban de los autos, era una cosa rara. Nosotros teníamos pelo largo, teníamos aros, vestíamos, imagínense yo, 1,85 m con el pelo así, tipo afro look, vestido de todos colores, con collar, era un cartel de Coca-Cola caminando por la calle. La gente se cruzaba a la otra vereda cuando yo venía caminando. Y si iba con mis amigos negros, peor todavía, ¿no? Con ja, tenía el pelo así como una maceta para arriba. Vieron que los negros tienen ese pelo que le dan la forma que quieren, ¿no? Este era como una maceta así para arriba, y todo vestido de verde, pero un verde bien como el de la bandera aquella, un verde loro, ¿no? Así, le encantaba, negro, vestido de verde loro, con todos los collares, se imaginan, ¿no? Y yo caminando al lado. Pero ese día fue terrible. Yo llegué al teatro y el teatro estaba en llamas. Había un tipo disfrazado de Jesús con una cruz que se paseaba por delante. Mis compañeros descompuestos, unos con ataque de nervios, otros vomitando. Yo no entendía qué pasaba, pero yo sabía que era el culpable de todo. Yo era el diablo. Así que empecé a correr por las calles. Y me acuerdo que yo pasaba por las paradas de colectivo, que esto yo se lo digo, no sé si es real o yo me lo creí, pero yo paraba y estaba la gente esperando el colectivo, y cuando yo pasaba miraba para atrás y la gente se empezaban a pelear entre ellos, a gritarse, a pegarse. Cada parada de colectivo que pasaba yo veía a la gente que empezaban a gritarse, era una cosa espantosa. Así que me fui. Vi una canción que decía: en esta pálida ciudad vive, así que yo me escapé. Vamos al campo. Un amigo que tenía una estancia La Firmeza, Coronel Vidal, cerca de Mar del Plata. 400 hectáreas, no había nadie, un rancho y yo. Me fui ahí pretendiendo que encontrar la paz. Fue peor. Yo me levantaba del catre donde dormía, me levantaba y escuchaba los gritos de mi madre, de mis tíos, de mis hermanas, de los vecinos de cuando yo era niño, porque en mi niñez la casa de tu vecino era también tu casa. Vos podías entrar a la casa de tu vecino y te daban una manzana. Era una familia grande el barrio. Y yo escuchaba las voces de todos ellos, desesperados, gritándome que no me moviera, que yo me movía y a ellos los estaba lastimando, como que les estaba arrancando la piel a pedazos. ¡Ah, no te muevas! ¡No te muevas! Y yo me quedaba así, paralizado, solo, en medio de un campo de 400 hectáreas. Y ahí me quedaba horas. Hasta el punto que no podía estar ni siquiera más ahí. Así que salí a la ruta, hice dedo y me fui con un camión que me llevó a Villa Gesell. Cuando Villa Gesell era la villa de Gesell, ahora ya es una ciudad. En aquella época era una comunidad de alemanes, no había ni aeropuerto, no había nada, eran todas cabañas. Yo empecé entre Villa Gesell y Cariló hay toda una zona desértica de médanos. Y ahí están los tamariscos. Los tamariscos son una planta que se usaba para fijar los médanos. Es una planta así, que forma una especie de techito y abajo tiene lugar. Ahí dormía. Se me juntaron todos los perros abandonados del lugar. Como 20 perros comían de los tachos de basura. Yo me acuerdo los días de invierno que llovía y yo me arrugaba así, me tapaba con un poncho que tenía, un poncho verde de gendarmería, y me acuerdo en mi espalda el calor de los perros, se me ponían todos los perros alrededor. Yo conozco el espanto, llegaba la noche y yo sentía que me transformaba, estaba solo, que me transformaba, que me convertía en un monstruo, que era una cosa muy fea. Tú escuchabas al diablo reírse dentro mío, como que levantaba las tapas y él se reía, como si yo tuviese un altillo en mi cabeza, y él se reía de mí.
No me sacaba las botas porque tenía miedo de hacer masa en el piso y que me cayeran rayos. Así que imagínense cómo estaba, ¿no? Un día se me ocurrió ir donde había gente, ahí en la ciudad. Y claro, yo para colmo tenía en aquella época un pantalón de todos colores. Sí, yo era así, era un hippie. Y yo veía a la gente caminar y me parecían que eran todos robots, eran como autómatas. Y yo de golpe me empecé a mover sin poder parar, como una marioneta, como esos títeres de hilo, pero no podía controlarme. Yo dije, perdí, yo quería parar, no quería moverme, y me seguía moviendo, una manifestación. Me puse a gritar, pues yo pensaba que era culpa de ellos, que eran todos automáticos. Empecé a gritar, decía yo a la gente. La gente se asustó, me empezaron a tirar piedras. Uno tenía un piloto y lo arrugó así, me pegaba y me decía, andate Drácula, ¡pah! Me daba. 22 años tenía. 5 años también pasé. Y ahí me fui, me quedé en la playa, solo. Después la policía nos llevó preso, a mí y a unos amigos que estaban conmigo. Claro, en aquellos años caer en cana y con tema de drogas era... Me comí muchas palizas y muchas cosas feas. Pero además había cambiado toda la escenografía, porque estaba loco pero estaba afuera, ahora estaba loco y estaba adentro, ¿no? Después me llevaron a juicio a tribunales de Capital Federal, cuento así rápido, ¿no? Y cuando me llevan a juicio me meten en un calabozo que está en el subsuelo, el calabozo número 21. Los calabozos están escritos como los baños, viste que la gente parece que les ataca la poesía en los baños, ¿no? En las cárceles también, solamente que el tema poético es distinto. Por ejemplo, viejos perdón, lo hice por un amigo, o yo no quería hacerlo. Dibujos, lágrimas. Y sobre la puerta era un calabozo chiquito de 1,5 metros de ancho por 3 de largo, con una cama de cemento, una lámpara de arriba, y la puerta era cerrada, era una puerta de chapa cerrada. Me miraban de afuera, me podían ver, pero yo a ellos no. Son esos calabozos que después de ahí pasás a Devoto o a donde te manden. Y arriba de la puerta decía, pibe rezar. Aunque parezca mentira, sirve. Yo miraba eso y digo, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué tengo que leer eso? Un hippie de la era psicodélica, de un discípulo de Deep Purple, de Jimi Hendrix, de Woodstock. ¿Qué tengo que ver yo con esto? ¿No? Jesús era un folclorismo casi para nosotros. Pero yo volví a leer, vive rezar, aunque parezca mentira, sirve. Hasta que de golpe empezó a subirme algo. Un quebranto, algo se rompió. Yo hacía años que no lloraba como lloré esa noche. Me puse a llorar como un crío, me puse a llorar y lloraba. Y empecé a hablar. Le digo, si vos sos quien decís que sos, si vos sos Dios, me estás escuchando. Si no soy un tarado que está hablando al aire. Pero si vos sos quien decís que sos, por favor, el minuto que viene, yo no lo quiero vivir, no quiero morirme, pero no aguanto más este pánico, no aguanto más esta locura, esta confusión, no aguanto más, luego te entrego mi vida, protegeme y llorando. Me quedé dormido, llorando. Dios me habló esa noche con un sueño, yo después me di cuenta que era Él, pero a los 2 días me derivan a toxicomanía, la 20, ahí en la costanera, en Puerto Madero, y ahí me dan la libertad. Desapareció mi prontuario, desaparecieron las pruebas, los méritos de mi causa, no tenía nada. No sé qué hizo Dios, o sí sé lo que hizo, después me enteré.
pero quedé libre. Yo no tenía a dónde ir, ni tampoco tenía la capacidad de darme cuenta de que había sido la oración. No tenía esa capacidad de asociar. Pero me acordé de un amigo mío, Carlitos Sánchez, que vivía en Quilmes. Él había estado conmigo en una comunidad hippie en Mar del Plata, camino viejo a Miramar, y teníamos una quinta, cosechábamos tomates. Y me acordé de él, así que fui a verlo, éramos muy amigos. Así que cuando yo llego a la casa de él, yo tenía plata para un boleto de colectivo, el 98 me acuerdo que tomé. Y además yo hacía un mes que no me bañaba. Yo tenía esos jardineros de jean, esos jardineros que vienen con los botones acá, ¿no? De jean, y tenía un abrigo de piel de cordero con la piel para afuera, o sea, lo peludo para afuera, que además con la lluvia se me había gritado y yo le había puesto parches de jean cosido con matambre. Era una cosa, ¿no? Así iba en el colectivo. Cuando llego a la casa de este chico, de Willy, él me ve, justo salía con la camioneta, tenía una Citroën, me acuerdo, sale con la camioneta, me ve y baja del auto contento, corriendo. Beto, ¿cómo te va? Dice, mirá, no me drogo más, yo conocí al Señor, me dice. Y me abrió la Biblia y me mostraba una foto vestido de blanco que lo habían bautizado. Digo, este está peor que... Yo estoy loco, pero este está bien. Sí, yo quería irme a los mapuches allá, a hacerme indio o algo de esto, ¿no? Y no, vení conmigo a la iglesia. Así que me subió arriba a la camioneta y me llevó a la iglesia. Estaba ella el primer día que yo llegué. Ella tocaba la guitarra. Qué susto se pegó. ¿Para cómo le di un beso? Fui a la única que le di un beso. No era tonto yo tampoco. Estaba loco, pero no tonto. Y cuando llego a la iglesia, una iglesia pequeñita, había 15 personas, y era un taller de chapa y pintura, corrían las cosas y ahí hacíamos el culto. Después sí levantamos la iglesia, pero cuando llego a la iglesia y el pastor empieza a hablar, don Miguel Ramírez, cuando el pastor empieza a hablar, me empezó a subir lo que me había pasado en el calabozo. Me empecé a quebrantar de vuelta. Yo dije, ¿qué me pasa? ¿No? Y empecé a quebrantarme, y ahí me acordé de la oración, y ahí me acordé de que Dios me había escuchado. No solamente me escuchó, sino que me sacó de la cárcel, me metió en una iglesia que la tuve para mí. En aquella época, estoy hablando del año 75, no existían los centros de rehabilitación. Nosotros empezamos con los centros de rehabilitación. Yo allá en el sur, Carlos Novelli, acá en la Lucila, y otros que empezamos porque la droga terminaba su ciclo, ¿no? Ya estábamos maduros todos. Así que yo tuve la iglesia a mi servicio. Un hermano me llevó a dormir a su casa. Escúcheme, él me ve, ¿no es cierto? Un desconocido con el pelo largo. Llevarme a la casa, darme para que yo me bañe, sentarme a comer en una mesa con mantel. A usted le puede parecer una tontería. Para mí era otro mundo, era otro mundo. Ver hermanos que me amaban así. Otro me llevó a trabajar a su taller de herrería, el otro me venía a buscar, me llevaba. Fue un mundo, fue toda una iglesia que me amó, a mí no me conquistó, me conquistó el amor de Dios manifestado a través de la iglesia. El día que me enamoré de ella, yo hacía unos meses que estaba, 3 o 4 meses me acuerdo, y ella apareció porque ella estuvo enferma y por 2 o 3 meses yo no la vi. Se ve que Dios la tuvo ahí como para que yo no me confunda, ¿no? Cuando aparece, la veo, y yo le digo al pastor, pastor, me gusta aquella chica. Dice, te reprendo, ni se te ocurra, dice, no es para vos, no la toques, esa chica del coro, ni se te ocurra, vos sos un loco. Te reprendo, me dijo el pastor, ¿viste? No querían que la tocara, wow, claro, no sabían qué iba a pasar conmigo, la verdad. Ni yo confiaría en mí en aquella época. Pero así yo llegué al Señor. Nunca más me drogué. Nunca.
Estuve 6 meses me asustaba, me duraba el pánico, y como yo le había contado toda la vida, ella sabía cuando yo me ponía mal y me llevaba a orar. Ella veía que yo me asustaba, entraba en pánico, yo pensaba que iba a destruir el mundo. Así que no eran pequeños mis sustos. Un día, no sé si ustedes conocen Ray Bradbury. Ray Bradbury, bueno, hay uno de los libros de Ray Bradbury que se llama Fantasmas de lo Creado, que son todas locuras, pero en esa locura cuenta de un vendedor de computadoras que llega a un monasterio grande y entra y hay toda una mesa larga y hay como 200 monjes sacando cuentas. Y él pregunta, dice, ¿qué están haciendo? Dice, no, están sacando cuentas. Cuando terminen de sacar las cuentas viene el fin del mundo. Van a empezar a chocar los planetas, todo. Ah, dice, yo tengo un aparato, dice que esto se puede hacer en media hora. No, le dice, sí, acá está, se lo vendió, le vendió la computadora. Ponen los datos y hace la cuenta. Y todos los monjes empezaron a saltar, habían logrado, dice, pobrecito, si él se va, había vendido la computadora, él se va, y cuando abre la puerta ve chocar la luna con el sol, ¿no? Había sido verdad la cosa, ¿no? Pero esas son cosas que a mí me habían quedado en la cabeza y que yo iba a causar una cosa así. Y un día me acuerdo que estaba arriba de una terraza y miré así y justo enganché un satélite. Y yo pensaba, miren cómo estaba, que era una estrella que yo había movido y que iban a empezar a chocar las estrellas entre sí. Imagínate la locura que tenía encima. Y ella se dio cuenta. Así que me vio, me llevó para abajo, vení, vamos a orar, lo que está viendo es un satélite, me hablaba, me controlaba. Mi pastor, porque una vez, me acuerdo, leí Hebreos, dice, porque los que fueron iluminados y recayeron no tienen para sí perdón de pecados. Y yo me sentía que había sido un iluminado, imagínense. Así que a las 3 de la mañana, ay, los pastores, las tenemos, yo tuve que pagar el precio mío también, A las 3 de la mañana golpeando en la puerta al pastor con el pijama. Dice, ¿qué te pasa? No, pastor, mire lo que dice acá. Estoy condenado. No, hijo, vení. Me hacía sentar en la mesa. Me hablaba. A los 6 meses volví a estudiar. Yo me recibí, soy técnico en máquinas navales. Yo reparo máquinas navales, lo reparaba, ahora estoy jubilado. Después de 6 meses me llevaron a mi casa, a la casa de mis padres. ¿Se imagina? Mi viejo, yo cuando era hippie me llevaba ácido lisérgico en el mochillo a ver si le podía meter uno a mi viejo para que se le despertara un poco la cabeza, ¿no? Así que imagínense mi papá la confianza que me tenía, ¿no? Cuando mi viejo me vio llegar, saco de corbata para colmo, en aquella época te convertías en el evangelio y ¡chum! Te enchufaban una corbata. ¿O no? Era así. Tal cual. Pero después de 15 años de yo haberme convertido, pude bautizar a mi padre y a mi madre. Gloria a Dios. Se convirtieron al Señor, porque vieron el testimonio de parte de Dios. Y a los 6 meses fui a buscar a mis amigos, así que me fui a la comunidad hippie. ¿Se imagina? De saco y corbata. Así que me siento ahí en Vicente López, en la estación Cetrángulo. Estaba la mesa ratona, todos sentados en cuclillas, y yo también me senté así como un tipo sastre, alrededor de ellos, y ellos armando porro, armando cigarrillos, joint, les decíamos en aquella época, armando joint, prendían fuego y me tiraban humo en la cara. Y dice, che, Beto, te tragó un traje, me decían. Y yo les empecé a hablar de Cristo. Uno se enojó, se levantó y dice, ¿vos qué es esto? Ayer era sexo, droga, rock and roll y ahora me venís con Jesucristo. Dice, andá a pasear, y agarró y se fue. Pero cuando salgo de ahí, 3 sí me llaman. Nosotros creemos lo que vos predicaste. 3. Me los llevé a la iglesia. Llegué a la iglesia, ya éramos 4. Y estos trajeron a otros, así que con los pastores alquilamos una casa y lo metimos en la casa, empezamos a buscarle trabajo y otro le compraba una garrafa, el otro le iba a comprar el pan, el otro le llevaba la leche. Y empezó un centro de rehabilitación que duró 20 años, del año 76 al año 96. Así que tengo historias para contarles de toda una vida. Dios puso mis pies sobre la roca, Dios me sanó. Dios me dio un camino nuevo, me dio un hogar. Yo pensaba que me iba a morir en ese calabozo. Y hoy soy abuelo. Hace
45 años ya, 45 años ya. No, 42 años. 42 años que conocí a Cristo. Hoy lo conozco un poco más. Hoy sé las cosas que le gustan. ¿Saben que la Biblia dice en Isaías 27, creo? Dice, nos dejaste porque no hay nadie que se despierte para apoyarse en ti. ¿Sabés que Dios está mirando cuando vos te despertás a la mañana a ver qué haces? Que Él está esperando que vos pienses en Él. Es tan lindo despertarse a la mañana y saber que el que te ama y que te da vida para que te despiertes está mirándote a ver si sos capaz de ponerlo en primer lugar. O Jesús. ¿Se acuerdan del camino de Emaús? Si no se acuerdan, los que no lo conocen la historia, Jesús se encuentra con dos discípulos que no lo reconocen después que Cristo había muerto, así que están tristes y están deprimidos, y Él les empieza a abrir las Escrituras y dicen, no sean tontos, esto tenía que pasar, y les habla y les predica la palabra, ¿no? Pero ellos no reconocen que es Jesús, y cuando llegan a Emaús, dice la Biblia que Jesús hizo como que se iba. Se quería ir Jesús, ¿no? Se quería. Pero los discípulos le dijeron, no te vayas, quédate. Entonces sí, Él se quedó y partió el pan y se manifestó. Dios quiere ser amado. Dios le reclamó a Simón el fariseo, no le reclamó que era un fariseo, le reclamó un beso. No me diste beso. Es tan precioso, mi Dios, tan precioso, chicos. No se pierdan la oportunidad que tienen de vivir con Él, por Él y para Él. Amén. Es deliciosa la vida de mano de Dios. Y no hay mejor cosa que nos pueda pasar a cada uno de nosotros que aquello que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén. Nosotros buscamos lo nuestro, el deseo de nuestros ojos o de nuestro corazón o nuestra ambición, pero Dios tiene preparado, Él es el que nos creó, Él sabe qué es lo que más me va a hacer feliz y va a llenar mi plenitud. Mi plenitud es vivir para Cristo, mi plenitud es la libertad que tengo en Él, mi plenitud es saber beber de lo que Él tiene para darme, comer de lo que Él quiera que yo coma y hacer lo que Él quiere que yo haga. Esa es mi plenitud. Dios no es una religión, la hemos convertido en religión, pero yo tengo una relación con Cristo. Yo me encontré con Cristo hace 42 años y sigo viviendo con Él cada día, y cada mañana me levanto y digo, gracias Señor, porque yo no me olvido de dónde me sacaste y aquí estoy. Aleluya. Por tu amor, por tu fidelidad, por tu bondad. Una cosa sé, yo era ciego y ahora veo. Aleluya, aleluya. Y yo les invito, chicos, a ustedes a que sean genuinos, porque no es pretender hacer creer a la gente que Dios hizo cosas conmigo que no hizo. Eso es religión, eso es hipocresía, eso es apariencia. Nosotros nos movemos por apariencia, y por apariencia se extravían los sentidos, dice Pablo. Me imagino que como a Eva, la serpiente logró extraviar los sentidos de ustedes, le dice a la iglesia en Corinto. Porque somos así. Entonces, si viene un pastor acá y te empieza a decir, sí, porque tengo la unción y Dios te va a dar la unción y vas a ser grande en este mundo porque Dios tiene grandes cosas para ti, y wow, yo quiero esa unción. No es así. Dios no es así. Dios es amor. La fe que Dios nos ha dado es una fe reflexiva, que nos enseña a vivir por su palabra. Severiano, mirá si lo que te están diciendo está en la Biblia. Y si no está en la Biblia, rechazalo con todo tu corazón. Amén. No dejes que te cautiven con las luces o vista de moda. Yo vengo del rock and roll, yo vengo de los recitales de Sui Generis, de Pecado Rabioso, del Reloj, de qué sé yo, de todos aquellos grupos que había en aquella época, del gusto, de lo que veíamos. Yo sé lo que es
poner las luces estroboscópicas y las luces y que te apaguen la luz. Están tocando tus sentidos, te están manipulando. Y dice Hebreos capítulo 5, dice, para los maduros son los que por el uso y por el ejercicio tienen los sentidos ejercitados, los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Hoy muchos pastores, como yo me incluyo, sufrimos porque los jóvenes son atrapados por estas cosas que les apelan. Ellos quieren bajar la luz, quieren poner rayos láser, porque estas cosas nos apelan, nos gustan, pero no son espirituales. El Dios que hizo las auroras boreales, el Dios que estableció el arco iris y hace que el sol salga sobre tu cabeza todos los días, no necesita que lo adores con una luz nueva, necesita que lo adores con tu corazón, en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Dios busca a esos adoradores. Dios no necesita show. Él es el rey del show. Él te hace una aurora boreal y no quedas así. ¡Ah! Dios necesita corazones genuinos. Gente que diga, Señor, si vos sos real, yo quiero vivir con vos, quiero vivir para vos, quiero conocerte, quiero hablarte. Dios no es mudo. Miren, les voy a contar una historia. ¿Puedo seguir? Sí. Cuando yo conocí al Señor, después de 6 meses me llevaron a la casa de mis padres. Mis padres viven en Pacheco y mi iglesia queda en Hudson, del otro lado de allá, casi unos 30 kilómetros antes de La Plata. Así que se imaginan, yo los viernes a la noche llegaba con mi papá de trabajar, pues yo volví a trabajar con él en el taller mecánico, cenaba en mi casa y a las 9 de la noche me tomaba el colectivo, el 365 por la Panamericana, hasta Puente Saavedra. En el Puente Saavedra me tomaba el tren que iba hasta Retiro, de Retiro me tomaba el subte hasta Constitución y de Constitución el tren hasta Hudson. Toda esa vuelta, todos los viernes, para estar en la iglesia. Y hay una parte en Gear, una escena que era una sátira sobre la televisión. Era una chica que hacía de cámara, otra que atrás le movía el pelo, que era el camarógrafo, ¿no? La chica con una linterna así. Y después era una pareja, que estaban en una silla y se peleaban por salir en la cámara, toda una burla. Pero esa escena empezaba con el león de la Metro Golden Mayer. Era un neumático, una cubierta de moto, pintada con pintura fosforescente, poníamos el micrófono adentro. Y yo, que tenía la porra leonina, me paraba en el borde del escenario, se prendía un spot, una linterna, ese era el león de la Metro Golden Mayer. ¿Por qué les cuento esto? Nosotros estuvimos de gira por toda la República, incluso estuvimos en Uruguay. Yo subo al colectivo, un viernes a la noche, me siento a leer mi Biblia. La Biblia en aquella época eran unas Biblias inglesas que venían rojas, se veían a media cuadra la Biblia. Así que yo estaba leyendo mi Biblia y sube un chico en la otra parada, más joven que yo, y me ve leyendo la Biblia. Me dice, ¿sos cristiano? Sí, yo también, gloria a Dios, aleluya. Era el primer pentecostal que yo conocía, ¿no? Gloria a Dios, aleluya, me decía. Y se arrodilló en el asiento delante mío y venía hablando así conmigo de frente. Me dice, ¿cómo conociste al Señor? Entonces yo empecé a darle testimonio. Cuando yo le hablo de Gea, el chico empezó a saltar y saltaba, ¡gloria a Dios! En el colectivo. Yo digo, ¿qué le pasó a este? Porque a mí me daba mucha alegría, pero nunca se me ocurrió ponerme a saltar, ¿no? Y él viene y se arrodilla y me dice, escuchá lo que te voy a contar. Cuando yo tenía 16 años, habían pasado 4 años, escuchen bien, 4 años. Cuando tenía 16 años, mis padres se fueron de vacaciones a Punta del Este, en Uruguay, y yo fui con ellos. Dice, y estaban haciendo Gear. Gear en Buenos Aires era prohibido, porque había una escena, que es la escena donde todos se desnudan y queman su tarjeta, que nos desnudábamos todos. Entonces, era prohibida para menores de 18 años. Pero en Uruguay no era prohibida. Así que él pudo ir a ver Gear en Uruguay, con 16 años. Dice, a mí me gustó Gear, terminé cantando, deja que entre el sol, deja que entre el sol. Dice, pero a los 4 meses de volver de vacaciones, yo conocí al Señor. Dice, me entregué a Cristo. Dice, cuando yo me entrego a Cristo, me acordé de lo que era Gear y de lo que cantaba, el que hacía de Lucifer y todo eso, ¿no? Así que, dice, nos pusimos
le pedí a los jóvenes de la iglesia que oráramos por los chicos de Gear. Dice, 4 meses oramos. Nada más, habían pasado 4 años. 4 meses, la reunión de jóvenes oraban por los chicos de Gear. Dice, ¿sabes qué me pasaba a mí? Cada vez que yo me arrodillaba a orar por Gear, se me venía el león de la Metro Golden Mayer. Y yo me ponía a orar y se me venía la irma. Y sos vos, me dice, sos vos, me decía. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta que Dios habla? Dios tiene muchas formas de hablar. De tocarnos, de darnos a entender las cosas. Dios es poderoso, pero es imposible agradar a Dios. ¿Sin qué? Sin fe. Sin fe. Sin fe, acuérdense de eso. Porque el que le busca tiene que creer que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Amén. Amén. No pretendas, si tienes falta de fe, que Dios, pídele a Dios que se manifieste en tu vida. Yo lo hice una vez y el peor día de mi vida fue el mejor. Fue el día de mi nuevo nacimiento. Y ahora tengo mi esperanza crecida, claro, tengo 65 años, he vivido mucho, he visto la mano del Señor muchas veces y puedo decir con gozo, tengo más recuerdos que esperanzas, pero el Señor sé que está conmigo y estará conmigo siempre. Amén. Bueno, paro ahí un poquito porque hablé mucho, pero acuérdense de esto, chicos, porque estamos viviendo un tiempo muy difícil en la iglesia. No se dejen arrastrar por los sentidos. Escuchen la palabra de Dios. Escuchen su pastor. Escuchen, seamos cristianos genuinos. No nos movamos por sentimientos o emociones. Movámonos por el Espíritu y por la palabra de Dios. Se los ruego como padre. Los pastores somos padres. Y cada uno de ustedes son hijos que Dios ha puesto a cargo nuestro y que tenemos que dar cuenta un día. Y yo les ruego por esto, cuidado, porque en las iglesias hoy, o digamos, en las organizaciones eclesiales, no en todas se predica el Evangelio, casi en muy pocas. Es muy difícil escuchar esto que ustedes hoy están escuchando. Es difícil. Es triste, pero es difícil. Yo he estado en iglesias donde se prohíbe predicar la cruz. Basta de hacer sentir a la gente culpable, te dicen. Si usted quiere predicar aquí, no predique de la cruz, no predique del arrepentimiento. Te hacen ser cristiano como si vos votaras al partido justicialista. Es decir, yo voto por Cristo. Eso no tiene ningún valor espiritual. Lo que tiene valor espiritual es que nazcas de nuevo por el Espíritu Santo de Dios a través del arrepentimiento, de la regeneración, por el lavamiento del agua, por la palabra. Dice la palabra de Dios. Bueno, paro un poquito y si quieren, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguno? ¿O no? Se acabó.